1:46 de la tarde, bienvenidos a este espacio de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden que estamos con todos ustedes los miércoles y los jueves aquí en Noticias Telemedellín. Hoy vamos a hablar de la buena fe exenta de culpa y por eso me acompaña en este momento Julio Costumal, él es coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros, y en nuestro máster se encuentra pues la Unidad Nacional de Víctimas, muy atenta pues a las llamadas que recibimos permanentemente en este espacio. Les recuerdo la línea telefónica 441-2100 para que nos cuenten sus inquietudes sobre este tema. También les recuerdo que estamos en las redes sociales @forjandofuturos. Julio, bienvenido como siempre a este espacio, gracias por acompañarnos y bueno, pues ¿qué tal si comenzamos? Muchas gracias. Bueno, ¿qué dice la Constitución sobre el principio de la buena fe? Bueno, el principio de la buena fe se predica de todo ciudadano colombiano. Básicamente le exige a las entidades y a cualquier entidad pública que se atienda a cada ciudadano con el principio de buena fe. Ese mismo principio se predica en situaciones judiciales, en situaciones administrativas donde se estén debatiendo cualquier solicitud o cualquier aspecto en relación con un ciudadano. Es un principio general que ha venido siendo inexplicablemente ha tenido que ser definido de una forma especial en la Ley 1448. Muy bien, recordemos 441-2100 es nuestra línea telefónica para que nos llamen, nos cuenten sus inquietudes sobre este tema. Seguimos hablando de la buena fe exenta de culpa en este espacio de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sigamos hablando, Julio, de este tema. ¿Cómo coexiste el principio de la buena fe en la Ley 1448, que lo decías que había tenido que ser definido en el marco de la misma? Sí, bueno, como decía, todos los ciudadanos se les debe presumir la buena fe. En la Ley 1448 se tuvo que decir que se presume la buena fe para las víctimas, por un lado, las víctimas que están haciendo su solicitud de inclusión en el registro único de víctimas, su solicitud de inclusión en el registro de tierras despojadas. Y también en este caso se exige para los opositores de estas víctimas en los procesos de tierras que prevén esa buena fe exenta de culpa. Para las víctimas se presume y para los opositores se les exige que la prueben. Muy bien, 441-2100 es nuestra línea telefónica. Tenemos a Cecilia en la línea. Cecilia, buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Sí, buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. Bueno, vea, lo que pasa es que yo soy pues víctima, mi esposo lo mataron y el recurso de reposición que coloqué, porque a él me lo negaron, me salió con el nombre del hermano mío. Yo quiero saber si ese radicado era para el hermano mío o era para mi esposo. Muy bien, vamos a contestarle a ella precisamente porque gracias a la Unidad Nacional de Víctimas pues que nos apoya en este espacio desde nuestro máster, tenemos una respuesta para ella. Julio, por favor, ¿qué le podemos decir? Bueno, lo que me indican en el interno, la Unidad de Víctimas, es que la persona no aparece incluida en el registro. Eso quiere decir que se le negó la inclusión en el registro por algún asunto de delincuencia común o porque no llenaba los requisitos de la Ley 1448. El documento que le llegó a la persona y sobre el cual se presentó el recurso de reposición tiene 3 meses para ser decidido por esta unidad de víctimas. Es decir, que si le llegó un segundo documento diciéndole que confirman la decisión, sin importar a quién le haya llegado, eso incluye a todo el núcleo familiar. De manera que según con la información interna ya confirmaron la solicitud de negación de inclusión en el registro único de víctimas. Esta persona ya lo que le queda es acudir a un proceso judicial para ser incluida en el registro. Muy bien, 441-2100 es nuestra línea telefónica para que nos cuenten sus inquietudes. Les recordamos que tenemos el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas pues para responder, sobre todo conforme están estos casos, porque tenemos el acceso gracias a ellos a la base de datos para consultar en tiempo real qué es lo que pasa con ellos. Sigamos hablando de este tema. El principio de buena fe en favor de las víctimas que habla los decretos 4829 y 4800. Bueno, como le indicaba sí, al comienzo,
o ahorita, en la ley 1448 se debe analizar el principio de buena fe en 2 puntos. Uno, el que tiene que ver con las víctimas como tal, y otro, el que tiene que ver con los opositores en los casos de restitución de tierras. Se dice pues que en el principio de buena fe se predica cuando la persona declara y no tiene medios probatorios para decir que existió o que fue víctima de un grupo armado al margen de la ley. Es decir, que la persona no tiene que probar, no tiene que existir condena judicial contra ningún miembro de un grupo armado, sino que el Estado asume que la persona está diciendo la verdad. Obviamente, como en varios casos, si el Estado, la unidad de víctimas, encuentra que no ocurrió los hechos en las circunstancias que indica la víctima, o que las circunstancias ocurrieron no con ocasión del conflicto armado, sino con ocasión de un grupo de delincuencia común, entonces se niega la inclusión en el registro. Es decir, que la víctima no tiene que probar en los casos de la reparación administrativa, pero sí existe una posibilidad de que el Estado asuma la indagación y argumente que no puede ser incluida porque no se le aplica la ley 1448 o el decreto 1290 del 2008. Muy bien, tenemos en la línea telefónica a Margot en el 441-2100. Doña Margot, por favor, cuéntenos qué inquietud tiene a esta hora para que la podamos resolver en la medida de lo posible. Doña Margot, la escuchamos, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, señora, cuéntenos, por favor, qué inquietud tiene. Mira, mi pregunta era, ¿yo cómo hago para incluirme en la restitución de tierras siendo como desplazada? Lo que pasa es que teníamos un terreno en el corregimiento de La Cabucana en Tarazá y nosotros estuvimos pagando un terrenito que teníamos allá, pero en el desplazamiento que nos hicieron, pues nos quedamos en las mismas, pues no pudimos volver por allá porque incluso en este momento todavía están apoderados los paramilitares de estas tierras allá. Entonces yo quería saber cómo hago para incluirme en la restitución de tierras. Doña Margot, le pregunto, ¿qué relación jurídica tenía con el predio? Es decir, ¿usted era propietaria, era ocupante o era poseedora? ¿Tenía alguna escritura, alguna resolución de adjudicación? No, nosotros estábamos pagando el terreno mensualmente con lo que trabajamos pues por allá, que éramos raspachines y cocinera. Entonces nosotros estuvimos pagándolo como un año y nos quedó faltando 2 añitos, que fue el plazo que quedamos con el señor que nos vendió la tierra, que en 3 años se la pagábamos. Pero un año fue lo que alcanzamos a pagar. Bueno, está como complicado porque todos hemos estado como en un proceso de compra, según lo que le acabamos de entender a ella. ¿Qué pasa en estos casos? No sé si es frecuente que situaciones como esta se presenten, Julio. Sí, no, efectivamente, de estos casos hay muchos. Primero decirle a la señora que según la unidad de víctimas está incluida en el registro, tiene pendiente pues la indemnización. En cuanto a lo que tiene que ver con el predio que pretende reclamar, hay que acercarse a la unidad de gestión de restitución de tierras que queda en el punto de la Oriental, frente al Éxito de San Antonio. Le deben recibir la declaración con el mero documento de identificación. Si tiene documentos, por ejemplo ese documento que dice la señora que firmaron pues con esta persona que le estaba vendiendo, entonces llevarlo a la unidad. Ahí la unidad de tierras tiene que analizar si la persona era ocupante o era poseedora. Obviamente no era propietaria porque no había terminado de pagar el bien inmueble, seguramente no se había hecho la escritura pública de compraventa. Si el señor que le vendió a la señora era propietario, entonces de la señora se puede decir que tenía una expectativa de hacerse dueña y tenía un tiempo de posesión sobre el bien inmueble, es decir, que era poseedor. Si resulta que el señor le vendió el bien inmueble, pero el bien inmueble era del Estado, entonces, dependiendo de la zona en la que esté, si es una zona de reserva y otras circunstancias, se podría decir que la señora es ocupante de ese predio y tendría derecho a que se le restituya o que se le compense.
Muy bien, Julio, tenemos otra llamada, 441-2100 es nuestra línea telefónica. Tenemos a Marleni en la línea. Marleni, buenas tardes, cuéntenos, por favor. Buenas tardes, habla con Marleni de San Javier. Sí, señora, cuéntenos qué inquietud tiene, estamos al aire. Para preguntarles, porque yo ya tengo 13 años de desplazada, si yo tengo derecho a la reparación integral y qué tengo que hacer. Bueno, Julio, ¿qué le podemos decir a ella? Doña Marleni, me informan pues de la unidad que tiene dos casos. Un caso del decreto 1290 del 2008, que ese se le aplica a aquellas víctimas que empezaron a hacer su trámite cuando existía acción social antes de junio del 2011, y tiene otro caso que lo empezó a realizar después de junio del 2011. En los dos casos ya fue reconocida como víctima y está pendiente la indemnización. Como le hemos dicho pues de parte de la Fundación, las personas que consideren que tienen una prioridad para que la indemnización se priorice, que se lo hagan saber a la unidad de víctimas a través de derechos de petición o a través de escritos diciéndoles que están en una circunstancia especial, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad o son adultos mayores. Cuando alguien actúa de buena fe en la compra de un predio, digamos que esto le garantiza de alguna manera poder tener algún tipo de compensación. Si quieres lo revisamos ya mismo para... Sí, bueno, la buena fe exenta de culpa que se exige de todas las personas que han comprado los predios en esa época de violencia, es un poco compleja de probarla. Ya han habido casos en los cuales básicamente se ha probado porque las personas compraron, por ejemplo, en un proceso de remate. Entonces ahí les quedaba imposible determinar si el banco que estaba rematando y el juzgado que estaba rematando ese bien inmueble estaban, pues, que si eso provenía de asuntos de violencia. Entonces a él le queda imposible determinar si hubo un despojo anterior o algo por el estilo. Ya han habido casos de jueces que han tomado la decisión de que hay buena fe exenta de culpa en esos casos. Otro caso es de aquel tercer comprador que después de una línea de ventas sucesivas que compra, también se puede decir que esa persona obra de buena fe exenta de culpa. En todos esos casos que logren probar que no sabían que existía violencia generalizada en la zona, que no se aprovecharon, que no acumularon tierras, la unidad de tierras, el fondo pues de la unidad de restitución de tierras les tendrá que compensar después de que el juez lo decida. Eso lo define un tribunal de tierras. Pero lo que dices es tal vez un poco complicado probarlo, excepto pues como en los casos en los que acabaste pues de hacer mención, cuando hay de por medio un proceso como en los bancos de remate. 441-2100, nuestra línea telefónica, para que nos cuenten sus inquietudes. Recuerden que tenemos el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas, pues que está aquí en nuestro máster revisando los casos de las personas que se comunican con nosotros. Para ir redondeando, ¿hay compensaciones a estas personas que ocuparon, por ejemplo, los predios en calidad de ocupante o de poseedor, pero cuando existe buena fe? O sea, estas personas pueden resultar siendo tal vez víctimas en algún caso. Sí, efectivamente, se me olvidó mencionar el caso de las víctimas o los segundos ocupantes que le llaman en esos casos. Estas personas tienen derecho a que se les compense básicamente en dinero, y también está la compensación para las víctimas que no pueden retornar. Esa compensación básicamente es en otro predio de iguales características, un predio con el mismo avalúo comercial o en dinero. Eso lo determina el juez, y si el juez dice que eventualmente la unidad de tierras tiene que determinarlo, ya existe una resolución interna del fondo de tierras en la cual se determina, después de acuerdos con las víctimas, cuál es la persona y cuál es la forma como se le debe compensar a esta víctima. Muy bien, Julio, gracias por acompañarnos hoy. Llegamos al final de este espacio de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden que estamos con ustedes todos los miércoles y los jueves aquí en Noticias Telemedellín. Mañana tendremos más para contarles sobre esta ley. Gracias, Julio, por acompañarnos. Les recuerdo, él es coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros. Sigan entonces con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.